amigos, antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero pedirte que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas, le des like a la página de Facebook, nos sigas en Instagram y cheques qué tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Vamos con el video. Bueno amigos, en el video del día de hoy vamos a hacer el cambio a LED blanco para los botones del domo del Passat. Aplica también para Jetta A6 y coches que tengan el mismo domo o un domo parecido, pues va a ser prácticamente el mismo procedimiento. El cambio es bastante bueno, se ve bastante bien en la noche y pues nada, vamos con el video. Vamos a cambiar esta parte, vamos a cambiar el portalentes porque el mío ya se rompió. Pues el mío al sacar los lentes pues ya salen volando por acá porque esto ya no baja despacito como debería de bajar. Para cambiar esto pues lamentablemente tengo que cambiar toda esta pieza, todo este marco que es digamos todo esto, esta parte es independiente. A mi portalentes probablemente se le rompió esta parte, ya que este es el mecanismo que hace que se abra despacio y de este lado no tiene. Entonces pues yo creo que es de este lado donde tiene la falla, pero pues al romperse algo por acá pues hay que cambiar todo el marco. Después de hacer eso, bueno, después de cambiarlo, ya que lo vamos a quitar, vamos a cambiar esta iluminación. Vamos a prender aquí los cuartos. Vamos a cambiar esta iluminación roja a LED blanco para que estos botones, esta iluminación interna de botones, prenda en blanco, y esta iluminación roja pues así la vamos a dejar. Vamos a ver cómo se ve de noche y después pues ya nos concentramos en el cambio. Bueno, y es así como se ve de noche. Aquí tiene la luz ambiental, estos dos focos, este y este. Es así como se ve, pues no enfoca bien por la parte de la falta de luz ahorita. Pero bueno, es así más o menos como se ve. Se ve muy bien, pero puede quedar mejor. Entonces vamos a modificar la luz. Bueno amigos, pues vamos a empezar a quitar esta parte y lo primero que vamos a hacer es abrir aquí. Ahí lo abrimos y vamos a abrir estas dos, esta y esta. Acá tiene una muesca para meter un desarmador. Nada más hacemos un poco de presión y sale. Luego vamos a meter una llave Torx 20 aquí y vamos a quitar este tornillo que se encuentra acá. Y ya está. Ahora quitamos el del otro lado. Puede ser un desarmador, pero ya sabes, corremos el riesgo de marcar aquí las partes plásticas. Vamos a meter otra vez la llave. Aquí se rompió esta patita. Este se rompió. Suelen romperse estas ya que son muy frágiles. Entonces lo vamos a cerrar acá. Listo. Ahora vamos a meter una herramienta plástica justo aquí en el borde, pero que sea muy fina. Vamos a meter esta. Vamos a ver si entra acá. Ahí está. Ahí entró. Ok. Ahí entró esta, vamos a botar hacia acá y vamos a botar hacia acá. Ya quitamos esto, que es la parte digamos donde está el micrófono acá. Ahora vamos a botar desde acá. Ahí está, ahí quitamos esta. Ahora vamos a quitar esta. Ok, vamos a meterla acá. Y hacemos un poco de palanca hacia afuera. Ahí está. Ahí ya salió esta. Ahora sí vamos a quitar estos dos tornillos para que salga toda esta pieza. Vamos a ver si ya sale esta pieza. Ahí abajo todo esto. Ahora sí vamos a quitar este y este. Pero vamos a desconectar pues de una vez los arneses para que ya podamos soltar todo esto. Entonces vamos a picar este por aquí y lo jalamos. Ahí está. Digo, y sacamos el micrófono, únicamente lo sacamos de aquí. Y es todo. Entonces ya vamos a hacer el cambio aquí. Y para cambiar esta parte, pues ya únicamente vamos a aflojar este. Y con eso ya debe de bajar. Lo sacamos y sale. Ahí se ve el número de serie 561-868-837A. Ponemos el nuevo. Ahí hizo clic, quedó a la perfección. Ahora ponemos los tornillos. Ya quedó perfecto. Ahora sí, esta abre suavecito. Excelente. Vamos a poner este tornillo de acá. Metemos este tornillo.
Ponemos el tornillo de acá. Ahí está, ya quedó. Ok, ahora sí ya quedó hecho este cambio. Ahora sí funciona a la perfección. Ahora lo único que vamos a hacer es hacer el cambio a LED blanco y terminamos. Bueno amigos, aquí tenemos esta parte del domo. Y como podemos ver, acá tiene un botón y aquí tiene dos botones. Vamos a voltearlo. Acá están las dos placas del circuito. Y como podemos ver, para sacarla tenemos que desatorar esta parte. Y después tenemos que desoldar de aquí y de aquí porque está soldado a estas pistas metálicas. Haciendo fuerza hacia afuera, aplicamos calor con el cautín en uno de los dos pines que tiene soldados. Ahí más o menos salió uno. Vamos a empujar hacia afuera y aplicamos calor en el otro. Ahí aplico fuerza. Lo caliento. Y ahí está, ya salió. Ahora, aquí tenemos la placa del circuito. Como podemos ver, tenemos este LED que es el de la luz ambiental. Y este LED es el del botón. Entonces este es el que vamos a cambiar. Vamos a ponerlo de esta manera con la pata corta hacia arriba, ya que es así como se ve a través del LED rojo. Entonces de la misma manera es como va a ir polarizado el LED blanco. Como podemos ver, esta pista también nos dice la polaridad. Acá tiene un símbolo más y un símbolo menos. Entonces nada más es reemplazarlo. Entonces jalándolo, aplicamos un poco de calor. Y ahí está, ya salió. Ahora simplemente removemos esto. Aquí están los dos LED. El rojo va para afuera. Ahora sí, tomamos el blanco. Le ponemos este como soporte. Lo orientamos como va a ir. Ahí está, lo sobreponemos. Aplicamos calor para que pase del otro lado. Y ya que pasó del otro lado, pues ya simplemente terminamos de aplicar bien la soldadura. Ahí quedó. Ahora solamente cortamos el excedente de las patas y quedó a la perfección. Vamos a ponerlo de una vez. Checamos cómo va orientado. Ponemos, ahí baja. Ahora va para atrás. Ahora calentamos al mismo tiempo que empujamos. Aplicamos calor. Ahí baja de un lado. Ya quedó soldada la pata. Aplicamos calor del otro lado. Y ahí pasó. Ya nada más arreglamos un poco la soldadura. Y quedó a la perfección. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a aplicar calor aquí y aquí. Aplicamos calor en uno. Haciendo fuerza hacia afuera. Ya se calentó una. Y se calentó la otra. Pero me faltó zafar este segurito. Ahora sí, vuelvo a calentar. Caliento ambas y salen. Ahora, va a ser exactamente el mismo procedimiento para estos tres LED. Aquí no hay que errarle. Únicamente vemos a través del LED cómo va polarizado. Y de esa misma manera es como vamos a poner el nuevo LED. No te preocupes, no te va a marcar error de nada. Entonces, aplicando calor, sacamos uno, le quitamos esto. Ponemos el soporte negro en el nuevo LED. Lo orientamos como va a quedar. Y ya que entró bien, pues ya solamente nos resta soldar. Entonces más o menos lo tomamos así. Y como se me dificulta, pues puse la soldadura de esta manera. Entonces ya simplemente aplicamos un poco de calor. Y eso es todo. Como pudiste ver, es el mismo procedimiento. Y es el mismo procedimiento para los otros LED que faltan. Entonces voy a pasar todo esto en cámara un poco más rápida, pues para no hacer más largo este video. Perfecto, ahí ya terminamos. Ahora únicamente lo vamos a colocar en su lugar. Lo empujamos hasta el fondo. Y estos dos terminales son los que vamos a soldar. Entonces aplicamos un poco de calor, empujando siempre hacia abajo. Como están muy juntos, calentamos uno y luego el otro. De esta manera ya bajó. Ahora sí, pues ya quedó a la perfección, quedó bastante bien. Ahí terminó de bajar, excelente. Simplemente arreglo un poco la soldadura. Y eso es todo, ya está listo, vamos a ponerlo. Bueno, ya que terminamos de hacer todo el cambio, ahora sí vamos a poner el micrófono en su lugar.
Excelente, ahí está agarrado. Luego ponemos aquí el arnés, que es el que va aquí, el arnés general, digamos. Luego conectamos el arnés del quemacocos. Vamos a ver cómo entra más o menos así. Ahí está, ya pusimos todo en su lugar. Ahora vamos a poner todo esto en su lugar. Vamos a ver, este cable me estorba un poco aquí. Ok, ahí entra bien, ahí ya hizo clic. Perfecto, vamos a poner los tornillos. Vamos a poner este. Vamos a poner los focos de acá. Estos son focos T10, focos de pellizco. Vemos que prenda, perfecto. Ponemos el otro. Vemos que prenda, no prende, vamos a girarlo. Excelente. Ok, ponemos ahora esta cubierta. Primero van a entrar estas patas, las que van, digamos, hacia la parte de atrás. Y luego van a entrar estos, los que van hacia la parte de adelante. Ahí entran. Todo hace clic, excelente. Ahora ponemos esta mascarilla. Ya hizo clic por todos lados. Y por último ponemos esta parte. Excelente, ya quedó listo. Ahora sí, vamos a ver cómo se ve. Vamos a prender los cuartos. Muy bien. Bueno, pues así es como quedó. Me gusta bastante cómo se ve. No puedo esperar a la noche. Pues es así más o menos como me imaginé que iba a quedar. Ya por último vamos a darle una detallada. Vamos a darle con un detallador. Ahora sí, viene el halo, que pica aquí, pone sus gafas cómodamente, lo sube y cuando va manejando ya no se cae. Listo. Pues aquí tenemos el domo, así es como se ve apagado. Ponemos los cuartos, ahí prende la luz ambiental y la iluminación ahora blanca de los botones. Se ve bastante padre, me gusta mucho cómo se ve. Perfecto, es así como se ve. Vamos a ver las tomas de noche. Bueno, ahí todavía no está totalmente oscuro. Ya está atardeciendo, pero ya se empieza a ver padre acá. Y así es como se ve de noche. La verdad me gusta bastante cómo se ve. Según yo, este cambio pues sí le da una vista de un coche un poco más actual. Mi coche ya tiene 10 años y así es como se ve ahorita el domo. La verdad me gusta mucho cómo se ve, cómo quedó. Bueno amigos, ya saben, si este video les gustó y les fue de utilidad, denle like al video, suscríbanse al canal, denle like a la página de Facebook, síganos en Instagram, chéquense la cuenta de TikTok y vean qué tenemos para ustedes en la tienda de Mercado Libre. Gracias.